Esta semana vamos a ver el control proporcional integral. Es similar al anterior, pero un poquito evolucionado y más completo. Es importante que veáis los vídeos que os he puesto del control PID. Son bastante completos e ilustrativos. El primero, el del hormiguero, pues es muy gráfico, ¿vale? Obviando las tonterías que dice Pablo Motos, pues está bastante bien de lo que hace cada una de las acciones P y D. Y luego los otros dos ya son un poquito más técnicos y veis, ya conocéis la acción proporcional, pues conoceréis un poco lo que es la parte integral que habla un poco del pasado, del error pasado y trata de corregirlo, y de la parte derivativa que prevé un poco el error futuro y también trata de compensarlo. ¿Vale? La acción completa del PID es lo que se consigue pues, para tener un control muy preciso en procesos que sean bastante complejos. Los casos, por ejemplo, que hemos visto del depósito y el caso de la temperatura, no es necesario en absoluto. Casi que con el control todo nada básico, vale, y si acaso el proporcional. Pero en casos más complejos, como por ejemplo un coche autónomo tipo los Teslas estos modernos, pues evidentemente necesitamos el control PID. Bueno, vamos a ver el control PI de una forma relativamente sencilla. Estos ejercicios que os pongo pues son más o menos sencillos, porque la parte I quiere decir integral. Hay que hacer integrales, no las llevas muy bien, pues vamos a hacer integrales muy sencillas. Bueno, vamos a ver este ejemplo que os pongo, ¿vale? Tenemos un regulador integral para controlar la velocidad de un coche. La consigna está a 120 km/h. La velocidad, el rango es de 0 a 200. La banda proporcional es del 100%. El tiempo de reajuste, este es un concepto nuevo, es de 3 segundos. Eso es relativo a la parte integral. El actuador lo que hace es que inyecta, digamos, cuando aceleramos a tope el coche, entra 1 litro en cada minuto de combustible, de gasolina, lo que sea. Siguientes preguntas. ¿Es de tipo inverso o directo? Perdón. Bien, bueno, lo tengo aquí hecho en una hoja. Es fundamental que entendáis el concepto de si es directo o si es inverso. En este caso, la variable que se controla es la velocidad. Y se controla, también se puede controlar frenando. Pero bueno, suponemos que simplemente se controla acelerando o dejando de acelerar. Entonces, ¿cuándo acelera más? ¿Cuando va más rápido el coche o al revés? O sea, al revés, ¿no? Si el coche va muy rápido, el coche deja de acelerar. Si el coche está despacio y queremos ir a 120, el coche acelera a tope. Entonces es de tipo inverso. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Si elegimos mal el sistema, pues claro, completamente se desestabiliza, tendría infinito, bueno, teóricamente infinito, el infinito luego no se alcanza, y bueno, y sería muy peligroso. Lo que os digo, imaginaos en este coche que cuando llega un semáforo en rojo, que lo que tiene que hacer es frenar, evidentemente, pues si le he seleccionado al revés las magnitudes, acelera, pues, o sea, catástrofe. ¿No? Bueno, escribe la ecuación del controlador. Vale, esto lo tenéis, os lo he puesto aquí, la página 29 de los apuntes. Es muy parecido a la ecuación anterior, o sea, del sistema proporcional, quiero decir, ¿vale? Hay dos tipos de ecuaciones, una en el dominio del tiempo y otra en el dominio de Laplace, que aunque sea más sencilla, pero bueno, aquí trabajamos en el dominio del tiempo. Entonces es la salida del regulador es igual a la KP por el error en tanto por ciento. Esto es igual que había antes y antes que tenía el K0. Bueno, pues aquí no hay K0. Aquí tengo KI, que es la constante de integración que tengo que calcular, y luego la integral del error en un tiempo determinado por diferencial de t. ¿Vale? Eso os estaréis familiarizados en matemáticas, ¿no? El concepto diferencial de t. No os preocupéis porque no vamos a integrar gran cosa. Bueno. ¿Qué me dice? Que la banda proporcional es del 100%. Pues la KP, como sabéis, es 100 dividido entre la banda proporcional. 100 entre 100, 1. Vale. ¿Qué es KI? KI, bueno, no viene muy explicado en los apuntes, pero bueno, es la constante de integración. ¿Vale? Luego, por ejemplo, la parte de derivativa pues también lleva otra constante. Es la inversa, digamos, del tiempo que de reajuste. Que tenía 3 segundos de reajuste, pues es un tercio. Un tercio. Por lo tanto, el tanto por ciento del actuador será igual al error, bueno, por 1, ¿no? Como era KP1, más un tercio la integral del error diferencial de t. ¿Vale? A partir de aquí sacaré las acciones. Vale, siguiente apartado.
¿Es capaz de garantizar este controlador un error nulo ante perturbaciones? Bueno, esto es teórico. Y sí, la respuesta es sí. Si solamente fuese proporcional, no sería capaz de estar estable frente a perturbaciones. A ver, dependiendo del sistema. Un sistema de calefacción, pues medianamente sí. Pero un sistema más complejo como este del coche, que puede tener pues es una pendiente hacia abajo, mucho viento, un sistema simplemente proporcional no sería capaz de mantener la velocidad constante. Sin embargo, al tener el concepto de integral, sí que corrige el error acumulado y sería capaz de llegar a la consigna. Puede ser que fuese un poco lento, pero llegaría. Si le metemos la parte derivativa, pues no solo llegaría, sino que llegaría más rápido. Eso sería la parte del PID, aunque bueno, lo vemos un poco teórico, pero no vamos a hacer ejercicios de la parte derivativa. Vale, bueno, aquí os he puesto la solución. El D, dibuja la salida del regulador en el tiempo para el siguiente error. Bueno, esto es lo que os digo, que hay que hacer la integral, digamos, de esta curva, y ahora he puesto muy facilita, para que sería poco real, pero fácil de integrar. Digamos que en el segundo 0, o sea, hasta el segundo 2, el error es 0. Si el error es 0, ya sabemos que quiere decir que la magnitud es igual a la consigna. Digamos que el coche va a 120 km por hora. En el segundo 2, el error sube a un 40%, se mantiene durante un segundo y luego otra vez, a partir del segundo 3, el error vuelve a ser 0. Por lo tanto, vuelve a llevar la velocidad de consigna. ¿Vale? Bueno, la salida del regulador al final es esta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo calculo yo esto? Bueno, vamos a ver. Mientras la salida, o sea, mientras el error es 0, ¿vale? Me voy a esta ecuación y si el error es 0, ¿cuál va a ser la acción del regulador? Pues 0, porque yo tenía aquí 0 más un tercio y la integral de 0 pues es 0. 0 por 0, 0 más 0, pues 0. Es decir, que digamos que el coche no se acelera. Durante estos 2 segundos el coche no se acelera. ¿Qué pasa aquí? Aquí el error es de un 40%. Me voy aquí. 40%, ¿no? Pues 40%. ¿Y esto cómo interpreto esto? La integral, recordar un poco, hay gente que a lo mejor no la ha visto, pero bueno, que es el área. Digamos, la integral es el área que está encerrado entre este eje y la curva. Entonces, hasta aquí realmente no hay ningún tipo de área. Luego la integral de esto es 0. Así que tengo 40% más 0. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la acción del acelerador, por así decirlo, se va a pulsar un 40%. Pero un segundo más tarde, el error sigue siendo un 40%. Pero claro, ahora ya sí que tengo esta integral. ¿De acuerdo? Entonces, para el segundo 3 me va a subir la acción del regulador. ¿Por qué? Porque, a ver, tengo que calcular, por eso lo he puesto así cuadradito, que es fácil calcular el área. ¿Cuál es el área de aquí? Aquí tengo un segundo y tengo, digamos, un 40%. ¿De acuerdo? Pues ya está. Pues el área es 0,4 o 40%, vamos. Entonces me voy aquí. Y entonces el área es un 40%, ¿vale? Veis que no vamos a ver integrales. Lo único que tengo que ver, pues digamos, la parte del rectangulito, lo grande que sea. 40% lo divido entre 3. Eso da 13,3%. Entonces tengo que sumar lo que ya tenía antes, 40% más 13,3, que da 53, 53,3. Es decir, para este segundo, la acción que tengo del acelerador sería un 53%. Luego el error vuelve a ser 0. El error vuelve a ser 0 si fuese un regulador proporcional, la consigna ya la ha alcanzado y por lo tanto ya digamos que el coche deja de acelerarse. Pero es que en este caso acumula o bueno, analiza el error acumulado. Entonces aquí, como el error sigue siendo, o sea, el error es 0, pero está analizando continuamente es el error pasado. Y el error pasado, pues ya lo hemos visto. Bueno, si el error es 0, esta parte es 0. Pero aquí tengo pues lo mismo que tenía antes, ¿no? Que era 40 dividido entre 3, 13,3. Por lo tanto, durante este tiempo es un 13%. Es verdad que llega un momento donde el error pasado no lo analiza permanentemente, ¿no? Analiza el error, bueno, pues en principio eso cada 3 segundos, ¿vale? Cada 3 segundos resetea
el error pasado, claro, no lo sigue analizando. Ay, perdón. Bueno, aquí lo veis, para 2 segundos pues sería el 40% y 0 de la parte integral, para 3 segundos 40% y un 13% de la parte integral, y para 4 y 5 segundos pues tengo 0 de la parte proporcional, pero sigue acumulando la parte integral, 13,3. Más apartados que os he puesto, aunque estos ya son muy sencillitos. Representar la velocidad del vehículo respecto al error de la gráfica anterior. Bueno, es decir, cuando el error es 0, hemos dicho que quiere decir que la consigna y la velocidad son iguales, por lo tanto va a 120. Cuando tengo un error de un 40%, hemos dicho, ¿no? Un error o de 0 o de un 40. Pues ¿cuál es la velocidad con el error de 40? Pues lo calculamos, esto es de la parte proporcional, esto es lo mismo, ¿no? Sustituyo, tengo que la velocidad corresponde con 40 km/h. Es decir, digamos que el coche, que no tiene sentido, ¿vale? Os lo he puesto así muy brusco para que sea fácil de calcular, pero el coche digamos que va a 120 por hora, a partir del segundo 2 reduce a 40 y en el segundo 3 vuelve a 120. ¿De acuerdo? No es práctico, evidentemente, pero os lo pongo así pues para que sea facilito de calcular y no tengáis que estar aquí haciendo integrales. El último, representa el consumo de combustible instantáneo. Vale, os he dicho que el consumo máximo, digamos, pisando a tope, por así decirlo, es 1 litro por minuto. Entonces esto ya depende del actuador. Realmente lo que tengo es igual que esto. Si aquí el actuador no está metiendo nada, pues el consumo es 0. Aquí sería un 40% del máximo y aquí sería un 53% y aquí un 13%. Es decir, la curva sería idéntica, lo que pasa es que puesto que, bueno, aquí en vez de representar el porcentaje, pues represento el caudal de inyección del combustible. El máximo hemos dicho que es 1 litro, pues estos son 0,4 litros perdón, no son por segundo, son por minuto, pero bueno, 0,53 y 0,13. ¿Vale? No tiene, si la escala fuese distinta, pues ya sería calcularlo. Imaginaos que el máximo son, yo qué sé, 15 litros a la hora. Bueno, pues un 40% de 15, un 53% de 15, lo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que hay para esta semana.